propiedad pública o propiedad gubernamental o propiedad gubernamental. Son las propiedades de las que el Estado se hace cargo y no un particular, y no un particular o propiedad privada. Bueno, entonces derivado de lo que estábamos estudiando en la última ocasión, nos corresponde ahorita estudiar de alguna manera cómo podemos percibir la propiedad estatal. Les voy a leer yo este concepto que está acá y luego lo voy a resumir y luego les voy a dar un concepto más corto. Dice, la propiedad estatal puede referirse a las propiedades que tiene el Estado o el control, o el control de cualquier activo, industria o empresa, a cualquier nivel, nacional, regional o local, que en este caso podría ser municipal. El proceso de convertir un activo, propiedad privada, en una propiedad del Estado es llamado nacionalización. Bueno. Luego nos dice, en las economías que principalmente se basan en el mercado de activos de propiedad del gobierno, a menudo son manejados y corren como sociedades anónimas, como con el gobierno como dueño de una participación de control de las acciones. Este modelo se refiere a menudo como una empresa pública. Una empresa propiedad del Estado puede ser una organización sin fines de lucro, ya que puede ser que no genere un beneficio. Los gobiernos también pueden utilizar las entidades rentables que posee el Estado para apoyar el presupuesto general del Estado. Las empresas estatales pueden o no ser que operen de una manera ampliamente comercial y pueden no tener monopolios. Monopolios es un tipo de mercado, ¿verdad? Que generalmente se maneja cuando se administra no solo propiedad del Estado, sino que más que todo la propiedad privada. Pero el punto no es este, el punto es de que acá la información nos intenta explicar que parte de lo que a veces el Estado posee, ¿verdad? No solo se ve reflejado en los bienes como los edificios como se los comenté creo que en la última clase, del Ministerio de Finanzas Públicas, del organismo judicial, sino que puede tener alguna participación también con alguna entidad privada, ¿verdad? Para poder de esa manera también poder percibir fondos que siempre van a tener un beneficio público, ¿verdad? Construcción de obras, etcétera. Bueno, entonces vamos a anotar el seguimiento del mismo. Anotemos ahí, por favor. En economías, así como se escucha, en economías social de democracia, así como es una palabra unificada, social de democracia, coma, En economía, disculpe. en economías social de democracia. Coma. La propiedad estatal es la forma de propiedad más abundante. Es la forma de propiedad más abundante en las industrias.
punto y seguido, Forma de Es propiedad. la propiedad ajá, más abundante en las industrias. Punto y seguido. Hay una amplia variedad de formas de operación dentro de las industrias, socialdemócratas, tilde en la O, coma, que van desde una autoridad centralizada demócratas, disculpe. socialdemócratas, coma, que van desde una autoridad, centralizada para dirigir la autogestión. Tilde en la O, de los trabajadores. Bueno, cuando hablamos de una socialdemocracia, ¿verdad? O socialdemócrata, hablamos de un país similar al nuestro. ¿Por qué democrático? Bueno, esta información no está generalizando. Porque hay países que en las cuales no existe la democracia. Sabemos muy bien que nosotros cada 4 años, ¿verdad? A través del sufragio, nosotros elegimos sufragio, son las votaciones, ¿verdad? Nosotros elegimos a nuestras autoridades. Nosotros tenemos la libertad de emisión del pensamiento según el artículo de la Constitución. O sea, podemos opinar qué nos parece, qué no nos parece acerca de nuestro gobierno, sin atentar contra la integridad, pues, de los políticos. Podemos nosotros emitir nuestra opinión, miren, no nos parece esto, no nos parece lo otro, etcétera. Pero el punto es de que eso caracteriza a una sociedad demócrata, ¿sí? Podemos nosotros elegir a nuestros gobernantes y podemos juzgar su trabajo, si está bien o está mal hecho. No tenemos ninguna represalia en nuestra contra. Ahora, si usted va a hacer lo mismo en países como Corea del Norte o incluso Venezuela, son los que se me vienen a percepción rápida, ¿verdad? Que viven en una dictadura, bajo una dictadura. Bueno, ahí no pueden ellos emitir estas opiniones porque incluso pueden caer presos. Y no solo ellos, sino que también su familia. E incluso llegar hasta de llegar al punto de poder matarlas. Entonces, el punto es que en varios países como el nuestro, ¿verdad? El gobierno tiene capital invertido. Entonces, la información nos intenta explicar, ¿verdad? De que el gobierno está contemplado en administrar los recursos a las empresas y, como se los dije en un instante, percibir de esa manera también ingresos a través de la inversión de su capital en otros lugares. Entonces, eso caracteriza al menos al estado de Guatemala como un país socialdemócrata, ¿sí? Nuestro país básicamente se caracteriza, ¿verdad? Por lo mismo, de que podemos estar, no solo, bueno, el gobierno no solo puede estar dependiendo de los impuestos, sino que a través de la inversión que pueda tener con alguna empresa privada o incluso en el alquiler de algún bien. Recordemos de que gracias a la ley de extinción de extinción de dominio, el Estado también se hizo de otros bienes, ¿verdad?
gracias a esta ley que entró en vigencia desde el año 2012, ¿verdad? Todas las personas que participaron en actos de corrupción en estos últimos años fueron a procesos y varios bienes se les retiraron, ¿sí? Al menos los que se encontraron fuera dentro del rango de lo que estos funcionarios públicos pudieron haber estado ganando, ¿sí? De esta es otra de las maneras en cómo quizá el Estado pudo también adquirir un capital para luego, por ejemplo, poner en alquiler estos bienes o bien ponerlos en uso de una entidad como por ejemplo de bomberos o como incluso de un colegio, etcétera. Esto es algo que ha estado de moda últimamente. Punto de aparte, vamos a anotar el siguiente concepto. Cuando la propiedad, punto de aparte, cuando la propiedad de un recurso, cuando la propiedad de un recurso es ejercido por el Estado, coma, o por cualquier poder del Estado, o por cualquier poder del Estado, coma, tales como, tales como las autoridades locales, Cualquier, profe, o después de cualquier. ok, ahorita se lo voy a volver a repetir, o por cualquier poder del Estado, o por cualquier poder del Estado, coma, tales como las autoridades locales, tales como las autoridades locales, coma, el uso de derechos individuales, el uso de derechos individuales se basan en las políticas, se basan en las políticas de gestión del Estado, coma, De gestión, disculpe. de gestión del Estado. Coma, a pesar de estos derechos, a pesar de estos derechos, ¿qué les había dictado por último, jóvenes? ¿Qué les había dicho por último? Disculpen. Jóvenes. Jóvenes. ¿Alguien podría decirme qué fue lo último que les dije?
Ahí está. ¿Qué es lo último que les había dicho, jóvenes? Disculpen. A pesar de estos derechos, No son los derechos de propiedad, a pesar de estos derechos, de que estos derechos no son los derechos de propiedad, ya que no son transmisibles, ya que no son transmisibles. Bueno, no sé si algunos de ustedes han escuchado, en Santiago sí lo he escuchado. De hecho, hay casi una manzana, vieran ustedes, casi una manzana que es de propiedad de la municipalidad, o sea, son bienes de públicos, ¿verdad? Pero se da la situación de que las personas llevan viviendo ahí más de 30 años, no sé si es que más, ¿verdad? Eso cuentan incluso los vecinos, ¿verdad? Pero el punto es de que ellos tienen arrendado, por ejemplo, ese terreno, y ellos ya construyeron casas ahí, tal vez unas casas así bien hechas, pero están hechas a bases de lámina, medio block. Pero a lo que yo quiero llegar es de que a pesar de que ellos vivan muchos años allá, únicamente están en un lugar público, solo están arrendando el bien. Mucho se ha especulado, al menos este es un caso particular de Santiago. No sé si ustedes, por donde ustedes vivan, han escuchado algo similar. Cuando yo estaba en la municipalidad trabajando, en su momento se quiso desalojar a las personas para poder construir ahí un edificio público. Pero ¿qué pasó? Las personas que sí, que según nuestros derechos, que esto y que lo otro, ellos pelearon y de alguna manera ganaron el caso, por así decirlo, porque ellos ahí siguen viviendo. Y es comprensible, porque obviamente ¿dónde podrían ellos ir a vivir entonces? Técnicamente ellos están arrendando, pero es un bien del Estado. A la larga, el Estado decide si los mueve, si los quita. Si, por ejemplo, al menos Guatemala o al menos la Municipalidad de Santiago fuera de aquellos estados que son bien cuadrados, pues yo considero que habrían desalojado a las personas desde ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que existen bienes que incluso se le pueden heredar a otras personas. Es decir, el Estado propone instalar una familia en tal sector o en tal área, los años pueden transcurrir y la misma familia pues puede heredarle lo mismo a sus hijos, o seguir viviendo en ese mismo lugar. Esto puede ocurrir con los bienes del Estado. Por así decirlo, ellos están pagando una cuota mensual por estar viviendo en dicho lugar, pero tampoco es una cuota simbólica, porque no es una cuota tan cara hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces, incluso hay gente que lleva años y no ha pagado. Pero el punto no es de que si la gente paga o no paga, el punto es de que el Estado posee bienes y que también de alguna manera puede dárselas a las personas, ¿verdad? Para que las mismas puedan vivir ahí, puedan habitarla, entre otros ejemplos más que podemos mencionar. En uno de los lugares que se le retiró a uno de los políticos que están presos, uno de los edificios que era propiedad de los mismos, ¿verdad? Se utilizó, por ejemplo, para poder instalar personas que tenían COVID, ¿verdad? El Estado decidió utilizar este bien de esta manera, ¿sí? Y así podríamos hablar de una infinidad de ejemplos en cuanto a lo que corresponde al manejo de bienes del Estado, ¿sí? También forman parte de los ingresos del Estado, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, eh, anotemos por favor, por último, propiedad pública. Esto va a ser lo último que vamos a anotar y lo vamos a dejar acá. Propiedad pública.